Dicen que las abuelas son ángeles sin alas. Pero esa mañana, en mitad del paso de peatones, mientras un coche se lanzaba hacia nosotros sin control, yo no fui un ángel, fui un escudo. Me lancé sobre mi nieto como si mi cuerpo valiese menos que el suyo. A él solo le quedó una rozadura. A mí casi me cuesta la vida. Y aún así, nadie me dio las gracias. Me llamo Carmen, tengo 64 años y, como muchas mujeres de mi edad en España, creí que al jubilarme por fin podría vivir, tranquila. Una casa pequeñita en Chamberí, mis libros, mis paseos por el Retiro y tal vez algún crucero con mi marido, Ernesto. Pero la vida, o más bien mi hija Laura, tenía otros planes. 3 años atrás, Laura se quedó embarazada en mitad de la carrera. Me llamó llorando desde Valencia. Mamá, no puedo más, Andrés apenas está. Su madre me hace la vida imposible. Por favor, ven. Y yo fui, como siempre. Vendí mi piso, empaqué mi vida en 4 maletas y me mudé a su casa. No era un palacio. 2 habitaciones, un salón pequeño y demasiadas tensiones por metro cuadrado. Me convertí en niñera, cocinera, limpiadora, enfermera. Todo sin sueldo, por supuesto, porque es lo que hace una madre. Pero ese día todo cambió. Era un lunes cualquiera. Llevaba a mi nieto Dani, de 3 añitos, al supermercado. Lestats encantaba empujar el carrito y meter cosas sin que me diera cuenta. Galletas, yogures de colores, juguetes que ni eran juguetes. Justo cruzábamos el paso de cebra de la calle Menéndez Pelayo cuando escuché el chirrido de neumáticos. Un sedán gris venía directo hacia nosotros, descontrolado. No pensé, ni siquiera miré. Simplemente me tiré encima de él, cubriéndolo con mi cuerpo. Recuerdo el golpe seco en mi espalda, el asfalto rascándome la pierna y el chillido ahogado de Dani bajo mi pecho. Después todo fue confuso. Sirenas, gritos, luces blancas. A Dani lo llevaron a urgencias con una rozadura en la cara. A mí me trasladaron a traumatología. Tenía una pierna fracturada, la espalda llena de cortes y la clavícula desplazada. Pero había salvado a mí, nieto. Lo único que me importaba. Menos de 10 minutos después apareció ella. Doña Remedios, la madre de Andrés. Entró como una tromba en el hospital, sin saludar, sin preguntar. «¿Pero se puede saber en qué estabas pensando?», me gritó con los brazos en jarras. «Ni para cuidar de un crío sirves. Si a mi nieto le hubiera pasado algo, te denuncio». Yo seguía tumbada en la camilla, aturdida, con la espalda ardiéndome como si me hubieran clavado agujas. Y en ese momento entró Laura. Se fue directa al médico, preguntó por Dani, y cuando supo que solo tenía una herida leve, se giró, pero no hacia mí. «Doctor», dijo en voz baja, «mi suegra tiene hipertensión. Se ha alterado mucho. ¿Podría revisarla, por favor?» Ni una palabra para mí, ni una mirada. Apreté los dientes, tanto que sentí un pinchazo en la mandíbula. Me dolían las costillas al respirar. Y entonces lo pensé por primera vez. ¿Y si ya es hora de empezar? A vivir para mí. Justo entonces un médico empujó la puerta con urgencia. «La paciente tiene una hemorragia interna. Hay que operar ya». Laura palideció. «¿Pero Dani solo tenía un rasguño?» «No su nieto», le interrumpió la enfermera mientras me traía un formulario. «Su madre. Está perdiendo demasiada sangre. Firme aquí, por favor». Doña Remedios resopló desde un banco, abrazando a Dani como si fuera su trofeo. «Bah, está fingiendo. No pudo cuidar de mi nieto y ahora se hace la víctima». «Laura, ¿siempre ha sido así de dramática?» Laura tragó, saliva, miró al suelo y susurró. «Hablemos de eso después. Ahora lo importante es que la traten». Me subieron al quirófano. Antes de que la anestesia me venciera del todo, estiré la mano y toqué la de mi hija. «No te preocupes por mí, cariño. Es solo una operación rápida. Quédate con Dani, ¿vale?» La vi asentir, los ojos brillosos, mientras me alejaban por el pasillo. Desperté horas después en una habitación compartida. A mi lado,
Una mujer de unos 40 me sonreía. Has despertado rápido. Mi madre tuvo lo mismo y tardó 2 días. Intenté hablar, pero tenía la garganta como si me la hubieran lijado. Murmuré. ¿Dónde está mi hija? Ella se encogió de hombros. Creo que fue a por la medicación de su suegra. Tenía una crisis de tensión, dijeron. Bajé la mirada. Mi pierna estaba inmovilizada en una férula. Una enfermera entró a revisar el gotero. No se preocupe, dijo con amabilidad mecánica. Solo ha sido una fractura con pérdida de sangre. En 10 días estará mejor. Solo entonces respiré hondo, no por el dolor físico, sino por todo lo demás. Laura estaba empezando su carrera. Andrés viajaba por trabajo todo el tiempo. Dani era un torbellino. Yo tenía que recuperarme pronto, volver a casa, seguir siendo el pilar invisible. Y justo cuando ese pensamiento cruzaba mi mente, escuché una voz conocida resonar por el pasillo. Doña Remedios, otra vez. Laura, tienes que hablar en serio con tu madre. No puedes seguir siendo tan descuidada. Esta vez fue un rasguño. ¿Y la próxima? La respuesta de Laura fue un susurro débil, casi servil. Sí, Remedios. Hablaré con ella. Le pediré que tenga más cuidado. Doña Remedios no paró. Y otra. Cosa, Andrés no da abasto. Y ahora que tu madre está así, ¿quién va a hacer la limpieza? Nadie tiene tiempo para cuidarla. Que se recupere rápido, que aún tiene que cuidar de Dani. La mujer de la cama de al lado guardó silencio. El ambiente se volvió espeso, casi irrespirable. Me giré hacia la pared para que no me vieran llorar, pero no podía dejar de escuchar. Entonces lo oí, la frase que rompió algo dentro de mí para siempre. Mi madre sabe cuál es su sitio. Mi madre sabe cuál es su sitio. Esas palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez, como un eco que no se apaga. No eran solo un comentario al pasar, eran una sentencia, una daga disfrazada de obediencia. Me quedé de lado en la cama, las lágrimas cayendo silenciosas sobre la almohada. Me dolía todo, la espalda, la pierna, pero lo que más me dolía era el corazón. Y no había analgésico para eso. Pensé en todo lo que había hecho por Laura, en cómo dejé mi vida en Madrid para venir a su rescate, en cómo me había convertido en la sombra de su hogar, cocinando sin descanso, lavando ropa que ni siquiera era mía, calmando llantos, inventando juegos, dando calor en las noches frías y silencio en las discusiones. Y aún así, yo sabía cuál era mi sitio. El sitio del mueble útil, del perchero de culpas, del silencio que no estorba. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la puerta se abriera. Entró Laura con una bolsa en la mano. Traía una rebanada de pan de molde y un botellín de mostaza amarilla. La dejó sobre la mesilla con una sonrisa tan forzada que me pareció irreal. Te he traído algo que te gusta. Pan con mostaza, tu combinación favorita, dijo con tono casi alegre. Es sencillo, sacia y no es pesado. Además, es la marca que más te gusta. Me quedé mirándola. En otro tiempo, habría hecho el esfuerzo de sonreír, de fingir agrado, pero ya no. La mujer de la cama de al lado se atragantó con el agua. La enfermera, que justo pasaba, frunció el ceño. Laura se rió como si contara una anécdota encantadora. No sabéis lo que le gusta esto a mi madre. Se puede comer 5 seguidas sin pestañear. Pan con mostaza, mi comida favorita. Recordé una noche, cuando Laura estaba embarazada y me llamó hecha un mar de lágrimas. Me rogó que fuera a Valencia, que la suegra, Remedios, la obligaba a comer pan con mostaza 3 veces al día. No puedo más, mamá, no puedo ni olerlo. Andrés no dice nada, y yo solo quiero que alguien me defienda. Y ahora me ofrecía eso a mí como un gesto de cariño. Mamá, dijo Laura en voz baja, notando mi expresión. ¿No te gusta? Es solo algo ligero para no molestarte el estómago. No hagas un escándalo.
Ahí estaba esa mirada otra vez, esa súplica muda de no arruines la paz, como cuando Andrés se quejaba de que el arroz estaba pasado, o cuando me acusaban de que los biberones no estaban esterilizados al milímetro. Siempre era yo la que tenía que agachar la cabeza, pero esta vez no. Laura, dije, con la voz débil pero firme, una persona recién operada no debería comer nada picante o ácido, y el pan blanco con mostaza no tiene ningún valor nutricional. Ella abrió la boca para responder, pero se notó el cambio en su rostro. La culpa se transformó en fastidio. En esa clase de irritación que uno reserva para lo que considera molesto, no para lo que ama. Remedios soltó una carcajada desde la puerta. Increíble. Casi matas a mi nieto, y ahora te crees con derecho a hacerte la exquisita. ¿No te das cuenta de que te estamos cuidando por caridad? Si fuera por mí, estarías sola como deberías estar. Pero aquí estamos, dándote comida, y tú criticando. Se acercó, cogió el pan y la mostaza con desdén. Mira, no te preocupes, no hace falta que comas. Si te mueres de hambre, será tu culpa. Y se marchó como vino, sin respeto, sin afecto, sin un ápice de humanidad. No me dio tiempo ni a respirar antes de que entrara Andrés. Iba trajeado como siempre y traía una carpeta en la mano. La dejó sobre la mesilla de un golpe seco. Carmen, dijo sin siquiera mirarme, estos son los gastos del hospital que hemos cubierto. 8.700 euros. Ya he hablado con administración para que, de ahora en adelante, todo lo que se genere vaya a tu nombre. Asumo que no querrás que la gente piense que estás viviendo del dinero de tu yerno, ¿verdad? No pude hablar. El dolor de pecho era tan fuerte que me costaba respirar. Sentí como si cada palabra fuera una puñalada. Se fue sin esperar respuesta. Laura lo siguió con los ojos, nerviosa, y cuando la puerta se cerró, me miró con rabia. ¿Estás contenta, mamá? Has provocado un desastre. Mi suegra está ofendidísima, Andrés furioso. ¿Y todo por qué? Porque te atropellaron mientras cuidabas de Dani. Siempre pensando solo en ti. ¿No puedes ponerte en mi lugar ni una sola vez? Intenté responder, pero una tos violenta me cortó la voz. El dolor de los puntos quirúrgicos me atravesó como un rayo. La mujer de la cama vecina corrió a traerme un vaso de agua. ¡Basta!, gritó. No puede hablar. Le vais a abrir la herida. Bebí un sorbo con manos temblorosas. Miré a Laura. Y por primera vez le hablé desde mi verdad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado en mí? Yo tenía una vida. Me pediste que la dejara para ayudarte. Cociné, limpié, cuidé a tu hijo como si fuera mío. Nunca descansé. ¿Sabes por qué llevé a Dani al súper? Porque me daba miedo dejarlo solo en casa. Yo lo he criado estos 3 años. No tú. Laura se frotó las sienes desesperada. Ya lo sé, mamá, pero estoy en medio. Andrés, su madre, el trabajo, la casa. Estoy desbordada. ¿Es que no lo ves? Entonces sonó su móvil. ¿Cuándo va a pagar tu madre? Bramó la voz de Andrés desde el otro lado. Estoy en el coche. No pienso quedarme aquí toda la noche. Transfiérelo ya. Y date prisa. Laura colgó con un suspiro, metió el móvil en el bolsillo y me miró. Si no quieres que me quede sola con un niño, en plena crisis, solo págale. Ese dinero, al final va a ser nuestro, ¿no? Tenía el vaso aún en la mano y sin pensarlo se lo lancé a la cara. ¡Fuera! ¡Lárgate de mi vista! Laura se quedó congelada, con el rostro mojado, los ojos llenos de rabia y desconcierto. ¿Estás loca? ¿Pero qué te pasa? Sí. Tal vez estaba loca. Loca por aguantar tanto. Tomé el teléfono de la mesilla. Con dedos temblorosos, marqué el único número que aún sabía de memoria. Sonó 2 veces. ¿Ernesto? Soy yo. Ven a buscarme. Llévame a casa. Hice una pausa. Tenía razón. No debí quedarme. Laura se lanzó a intentar quitarme el móvil, pero ya era tarde. La voz de Ernesto se escuchó en altavoz. ¿Laura? Dijiste que jamás volverías a Madrid.
¿Sabes lo orgullosa que estaba tu madre de ti? Y ahora la haces arrepentirse. Ella se quedó blanca. Yo solo cerré los ojos. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar, y esta vez era yo quien elegía. Amanecí con una mezcla de calma y hambre que no había sentido en días. Llevaba tantas horas entre pinchazos, gritos y lágrimas que había olvidado lo que era tener un pensamiento propio. La mujer de la cama de al lado me guiñó un ojo mientras recogía sus cosas. Mi madre viene a buscarme, me dijo. Pero si quieres, te bajamos algo decente del bar del hospital, porque eso de pan con mostaza... Madre mía, aún lo estoy asimilando. Sonreí, no con alegría, sino con una gratitud resignada. Asentí. Un café con leche y algo caliente. Por favor, lo que sea. Salieron las dos, ella y su madre, que me recordaba a mí antes de convertirme en sombra. Y entonces, el silencio. Uno tan denso que casi pesaba sobre el pecho, pero duró poco. La cortina de mi cama se corrió de golpe, como si alguien tuviera prisa por desarmar cualquier atisbo de paz. Laura se arrodilló a mi lado. Tenía los ojos hinchados, ojeras profundas y la voz temblorosa. Mamá, sabes que mi trabajo es inestable. Gano poco. Andrés gana más, pero media nómina se le va en medicamentos para remedios. Estoy sola. Si te vas, ¿qué va a pasar con Dani? ¿Conmigo? No le respondí. No porque no quisiera, sino porque la conocía demasiado bien. Sabía que no era una súplica, era un chantaje emocional, envuelto en voz de víctima. Miré hacia la ventana. El cielo de Valencia tenía ese azul gastado de los inviernos templados, como si ya ni el clima se atreviera a ser extremo. Respiré hondo y solté, con voz baja pero firme. Laura, si aún me consideras tu madre, si te queda una pizca de amor por mí, entonces empiézame a empaquetar mis cosas. Mañana vendrá tu padre. Me voy con él. Ella se quedó paralizada. Las lágrimas se congelaron en sus mejillas. Su mandíbula tembló. ¿De verdad te vas?, murmuró. ¿Después de todo? Después de que te he rogado, la miré. Yo pasé 3 años sin dormir, criando a tu hijo, usando mi jubilación para pagar vuestra casa, vuestra comida, hasta el detergente especial para su ropa. Nunca me preguntaste si estaba cansada, nunca dijiste gracias. Ahora lloras porque me voy, pero no porque me eches, sino porque ya no me puedes usar. Laura se levantó de golpe, dio 2 pasos hacia atrás y se cruzó de brazos. Entonces, si tan decidida estás, déjame tu tarjeta de pensión. Estás vieja, vas a necesitar que alguien la gestione. ¿No confías en mí? Ahí fue cuando supe, sin ninguna duda, que había criado mal a mi hija. No porque no supiera cocinar, no porque no fuera madre, sino porque confundió amor con servidumbre. Pensó que la entrega sin límites venía con derecho de propiedad. La miré a los ojos. Me dolía el alma, pero más me dolía haber permitido tanto. Asentí. Abrí el cajón de la mesilla y le entregué la tarjeta. Ella la cogió como quien recibe un cheque premiado. Sonrió triunfante. Sabía que podías confiar en mí, mamá. No dije nada, porque sabía que, en cuanto saliera de ese hospital, iría al banco, reportaría la pérdida y solicitaría una nueva. Esa tarjeta que ella creía haber ganado, no, era más que plástico sin valor. Pero no pensaba enseñarle la lección. No ya. No esta vez. Esta vez aprendería sola. 2 horas después, entró una enfermera empujando una maleta. Esto lo ha traído su hija, me dijo. Dice que ya está, todo listo para su alta. Había empacado toda mi vida en una única maleta de ruedas. Hasta metió una botella de leche y una barrita energética, como si con eso pudiera borrar el daño. No dije nada. No volvió a visitarme, ni una llamada. Solo cerró la puerta del hospital tras de sí con un gesto frío y ceremonial, como si esa fuera su manera de decir adiós. No esperaba agradecimiento, ni siquiera disculpas, pero al menos respeto
Y ni eso. Al día siguiente, Ernesto llegó con nuestro sobrino Jonás para ayudarme a salir del hospital. En cuanto le vi, supe que había vuelto a casa. No solo a mi casa, sino a mí misma. Durante el camino no hablamos mucho. Ernesto me tomó de la mano, la apretó fuerte y con voz rasposa me susurró: «Has vuelto. Por fin». Pasamos por la farmacia, por el banco, donde anulé la tarjeta sin dudar, y luego por la estación para tomar el tren hacia Madrid. Durante el viaje, miré por la ventanilla y me pregunté por qué había tardado tanto en salir de aquel infierno. Sabía la respuesta: por miedo. Miedo a no ser una buena madre si me iba. Miedo a ser llamada egoísta. Miedo a soltar, pero lo había hecho y estaba viva. Los días siguientes fueron de recuperación. Ernesto cocinaba para mí con esmero, como si cada lenteja o puré fuera una declaración de amor. Contrató una fisioterapeuta para mi espalda. Me mimaba, como si tuviera que reconstruirme desde cero. Y, en cierto modo, era así. Un mediodía, mientras daba pasos cortos por el salón, Ernesto me miró con los ojos llenos de brillo. «Carmen», dijo, con la voz apenas audible, «nos estamos haciendo mayores. Lo que nos quede, que sea juntos». Se me hizo un nudo en la garganta. Me ofreció un pañuelo. Luego añadió: «Yo no quería irme contigo cuando decidiste mudarte con Laura. Me dolía demasiado ver cómo ella te trataba. Pero si tú aún quieres cuidar de ella, entonces yo cuidaré de ti». Le tomé la mano, esa mano áspera de hombre que ha trabajado toda la vida, y la apreté con ternura. «¿Recuerdas? Antes de jubilarnos dijimos que nos iríamos a vivir a Galicia. ¿Lo recuerdas?». Él bajó la mirada. «Nunca supe si hablabas en serio. Siempre estabas atrapada en sus problemas. ¿Qué sentido tenía que yo me fuera solo?». Negué despacio. «Ya no estoy atrapada. He soltado. Me iré contigo. Galicia será nuestro hogar». Ernesto parpadeó, incrédulo. «¿De verdad?». Y Dani asentí con serenidad. «¿No recuerdas? Su abuela dejó claro que él es un Ramírez, no un Gómez. Si yo hubiera muerto en aquel atropello, ni siquiera me habrían recordado con cariño. Solo me habrían culpado. Dani tiene madre y abuela. Yo ya no pinto nada ahí. Y Laura ya es adulta. Si no aprende a vivir por sí sola, no será culpa nuestra». Esa tarde fuimos al banco. Abrimos una nueva cuenta de pensión conjunta. La otra quedó cancelada para siempre, y esa noche dormí como no lo hacía desde hace años, con la ventana entreabierta, el rumor del viento entrando y el corazón, al fin, en calma. Cuando por fin llegamos a Galicia, no sabía si llorar o reír. El aire era distinto, limpio, húmedo, como recién nacido. La casita que habíamos alquilado en el interior de Lugo no era lujosa, pero tenía lo esencial: una cocina soleada, un pequeño huerto en la parte trasera y, lo más importante, silencio. El primer día, Ernesto cocinó caldo gallego con grelos y me lo sirvió con una copa de vino blanco. Me miraba como si necesitara verme comer para creer que de verdad estaba allí. Yo no hablaba mucho. Tenía que reaprender lo que significaba estar en paz. Los vecinos eran gente mayor como nosotros. Algunos ya sabían nuestros nombres antes de presentarnos. Nos habían visto por el pueblo arreglando la casa, el jardín, la verja de madera. No hacían preguntas. Solo saludaban con una sonrisa sincera y una cesta de tomates bajo el brazo. Una mañana, mientras colgaba ropa al sol, ropa mía, por fin, no la de otros, Ernesto se me acercó con el móvil en la mano. «Una chica nos ha grabado en el mercadillo», dijo riendo. Habíamos pasado esa mañana vendiendo pulseras artesanales en una feria de artesanía local. Era más por entretenimiento que por dinero. La chica había subido un vídeo a TikTok. La pareja más tierna del mercadillo. Venden pulseras y regalan historias. Me reí. Era la primera vez que alguien me mostraba al mundo con ternura y sin juicio. Pero la paz no duró mucho. 2 días después, mi teléfono empezó a vibrar como una colmena enfadada.
notificaciones, mensajes, menciones. Al principio pensé que era por el vídeo de las pulseras, pero no, era Laura. Había publicado un vídeo desde una casa en ruinas, paredes desconchadas, una estufa rota de fondo. Lloraba con Dani en brazos, diciendo: mientras mis padres disfrutan de la vida, mi hijo y yo vivimos en la miseria. Encima del vídeo había fotos nuestras en Galicia, sonrientes, en una excursión con los vecinos, las mismas que habíamos compartido con nuestros amigos del pueblo. El vídeo se hizo viral. Los comentarios eran cuchillas. ¿Qué clase de padres abandonan así a su hija? Los jubilados egoístas de TikTok. Ella lo dio todo por ellos y la dejaron sin nada. Me quedé helada. Luego vino el segundo golpe. Andrés subió una imagen de la factura del hospital con mi nombre. Su mensaje decía: ellos se lo gastaron todo. Yo pagué por su salud. Y ahora dicen que nos dejaron por responsabilidad. Las piernas me flaquearon. Me tuve que sentar en la mecedora. Ernesto me sirvió un café con leche. No dijo nada. Me dejó respirar. Sabía que no era el momento de palabras, pero yo ya no era la Carmen de antes, esa que aguantaba en silencio. Encendí el móvil, abrí la cámara. Me peiné el pelo blanco, me puse una blusa limpia y grabé. Hola, soy Carmen Gómez. Quizá me habéis visto en vídeos que pintan a una madre desalmada. Hoy vengo a contaros la verdad. Con voz pausada conté todo. Cómo Laura desapareció durante meses cuando estaba en la universidad. Cómo la encontramos con un bebé en brazos, llorando, rogando ayuda. Cómo dejé mi piso, mis amigos, mi paz, para ser criada, cocinera y niñera gratis. Mostré fotos, recibos, hasta el documento del préstamo que le hice a Andrés para su coche. Conté que me atropellaron y aún así me culpaban, que exigieron que yo pagara los gastos médicos mientras aún estaba en la camilla, que todo lo que querían de mí era mi pensión. Mi voz no tembló ni una vez. Al final miré a la cámara y dije: desde hoy Ernesto y yo no reconocemos a Laura como nuestra hija. Si alguna vez tuvo corazón, entenderá esto. Ser madre no significa ser esclava. El vídeo explotó. Miles de comentarios. Cientos de mujeres diciendo: esa también soy yo. Otros tantos denunciando la cuenta de Laura. Su perfil fue suspendido por contenido engañoso. Y Andrés fue peor. Comenzó a enviar mensajes anónimos, insultos, fotos obscenas. Incluso nos llegó una amenaza. No podréis esconderos en ningún rincón del país. Fuimos a la Guardia Civil. Denunciamos todo. Trajeron las pruebas, IP de la ciudad donde vivía Andrés. Todos los mensajes salían de allí. Ernesto fue más allá. Buscó el correo de recursos humanos del ministerio donde trabajaba Andrés y mandó cada imagen, cada captura, cada número de denuncia. 2 días después, recibimos una notificación. Andrés había sido cesado por comportamiento inapropiado y acoso. Su puesto público, destruido por su propio veneno. Y entonces, como era de esperar, sonó el teléfono. Laura, llorando. Mamá, ¿cómo habéis podido? Andrés ha perdido su trabajo. Mi suegra ha tenido un infarto. No tenemos ni casa ni coche. ¿Vais a dejarme tirada ahora? Yo no respondí. Silencio. Esa fue mi respuesta. Y por primera vez ella entendió que ya no tenía poder sobre mí. A la semana siguiente, vendimos nuestra casa en Madrid y nos mudamos de verdad a la costa, un pueblo cerca de Pontevedra, rodeado de mar y de calma. Era lo que siempre habíamos querido, pero lo habíamos pospuesto por cuidar a alguien que nunca nos cuidó. Pasaron unos meses sin noticias. Empezamos a vivir de verdad. Ernesto aprendió a hacer pan. Yo empecé un taller de escritura en el centro cultural, hasta que un día sonó el teléfono fijo. Era la portera de nuestro antiguo edificio. Doña Carmen, su hija ha intentado entrar en su antiguo piso. Dice que es su casa. ¿Qué hago? Tomé aire y respondí con la voz más firme que me salió. Ese piso ya no nos pertenece. Y esa persona no tiene derecho a nada.
No deje que entre. Llame a la policía si insiste. Sabía que Laura no venía por cariño. Venía buscando lo mismo de siempre: techo, dinero, control. Y por primera vez no lo iba a encontrar. A veces cortar con un hijo es el mayor acto de amor que puedes hacer. Por ti misma. Y aunque duela, porque claro que duele, también libera. Porque entender que una madre también tiene derecho a vivir, a ser respetada y a tener límites, es la lección que ninguna generación nos enseñó, pero más vale tarde que nunca. Nunca pensé que un día mi mayor miedo no sería el dolor físico, ni la soledad, ni siquiera la vejez, sino que mi propia hija llamara a mi puerta convertida en alguien irreconocible. Pasó un sábado por la mañana. Ernesto y yo habíamos pasado el día anterior en la feria local de artesanía. Vendimos algunas pulseras, tomamos sidra con los vecinos y cenamos sardinas a la brasa con pan de maíz y queso del país. Una noche sencilla, feliz, como las que siempre soñamos y nunca vivimos. Despertar, Ernesto encendió el móvil, él, que apenas lo usaba, y palideció. Otra vez. Se giró la pantalla hacia mí. Eran capturas de un nuevo vídeo que se había vuelto viral. Esta vez, el perfil no era de Laura, sino de Andrés. Un vídeo grabado desde el interior de nuestra antigua casa, con la cara de mi hija a contraluz, llorando ante una cámara. Nos echaron sin piedad. Usaron a nuestro hijo, lo criaron para después abandonarnos. Somos víctimas de una generación de padres fríos y egoístas. El texto encima del vídeo decía: mientras ellos viajan por el norte, nosotros comemos de latas en una casa prestada. Y en el fondo del plano, la alfombra que yo misma tejí hace años, la bufanda de Ernesto sobre una silla, el reloj de mi mesilla. Cosas que desaparecieron tras nuestra mudanza. Me temblaron las manos. Ernesto, están en casa. Él ya lo sabía. En silencio, marcó el número del administrador de la comunidad donde estaba registrada nuestra antigua vivienda. Contestó rápido. Don Ernesto, sí, lo sé. Su hija forzó la entrada hace 3 días. Dijo que era su piso, que tenía derecho. He intentado impedirlo, pero ya ve cómo están las cosas. Ernesto apretó la mandíbula. Voy para allá, hoy mismo. Yo le agarré el brazo. No iremos solos. Esta vez llamaremos a la Guardia Civil. Y así fue. Cogimos el primer tren hacia la ciudad. Jonás, nuestro sobrino, vino a recogernos en la estación. Mientras recorríamos las calles que ya no sentía como mías, algo dentro de mí se tensaba. Era una mezcla de rabia, miedo y dolor, pero también una determinación feroz. Ya no era la Carmen sumisa. No volvería a hacerlo nunca más. Al llegar al portal, lo supe antes de abrir la puerta. Gritos, risas, ruido de videojuego, una voz infantil gritando: «¡No quiero más lentejas!». Y entonces, la puerta se abrió desde dentro. Allí estaba ella. Remedios. Llevaba mi bata. Arrastraba una bolsa de basura en una mano y en la otra un paquete de arroz. Bah, esta familia es una panda de inútiles. Yo he tenido que hacer de madre, de abuela y ahora de criada. Y encima, la vieja esa nos quiere dejar tirados. ¿Quién se cree que es? Ernesto se adelantó. La miró fijo. Luego, sin decir palabra, sacó el móvil y marcó. Sí, Guardia Civil. Estamos en nuestra propiedad y hay ocupación ilegal. Sí, siguen dentro. Tenemos documentos, pruebas y un vídeo que demuestra el robo. Remedios al oír Guardia Civil. Se puso pálida. No podéis hacer esto. Esta casa es de mi nieto. Yo avancé por el pasillo. El salón, un desastre. Restos de comida en el suelo. Mis libros de recetas arrancados y convertidos en hojas de colorear. En el sofá, Andrés en pijama, con una cerveza en la mano, los pies sobre la mesa. Ni se inmutó. «Hombre, la señora jubilada, ¿has venido a pagar lo que debes?». Me giré. Y entonces lo vi. Dani, sentado en el suelo, llevaba mi pañuelo de seda al cuello, el que Ernesto me regaló por nuestro aniversario número 30. Me acerqué, se lo quité con cuidado. Él me miró,
confundido. No me toques. Mamá dice que eres una bruja. Se me rompió algo dentro. ¿Quién te ha dicho eso? Dani no respondió, pero no hizo falta. Remedios se lo llevó en brazos, susurrándole cosas al oído, como si fuera una batalla por ver quién lo manipulaba. Mejor. Ernesto no esperó más. Dio la orden a los guardias de seguridad de la comunidad. 2 hombres fornidos entraron y redujeron a Andrés, que comenzó a gritar como un energúmeno. ¡Me estáis deteniendo! ¡Esto es ilegal! ¡Esta casa es de mi hijo! Laura apareció por fin, ojerosa, despeinada, pero con ese aire de víctima que también sabía interpretar. Mamá, por favor, no llames a la policía. Solo necesitábamos un sitio donde estar. No sabíamos qué hacer. Y por eso usaste mi ropa, mi casa, mis cosas. Teníamos frío, gritó. Teníamos hambre, tenías dinero y no ayudaste. ¿Qué clase de madre hace eso? La miré. La voz se me heló en la garganta. No por dolor, por decepción. ¿Y tú? ¿Qué clase de hija hace todo esto y aún se cree con derecho a exigir? La Guardia Civil llegó al fin. Andrés y Remedios fueron detenidos por ocupación ilegal, robo y daños. Laura se quedó paralizada, con Dani aferrado a su pierna. Mamá, yo fui quien les dio la llave. Yo mentí. Yo los traje aquí. ¿Por qué no me arrestas a mí también? La miré, porque Dani no tiene la culpa, y tú por desgracia sigues siendo su madre. Me giré. No miré atrás. Esa noche no dormimos en casa. Contratamos una empresa de limpieza urgente, y mientras veían el desastre que nos dejaron, grabé otro vídeo, un testimonio, uno final. Soy Carmen Gómez. Me han llamado bruja, egoísta, mala madre. Pero hoy quiero decir algo a todas las madres como yo. No lo sois. Solo habéis aguantado demasiado. Habéis dado sin recibir. Y cuando os habéis plantado, os han llamado monstruos. No lo sois. Sois valientes. Y como yo, merecéis paz. El vídeo se volvió aún más viral que el anterior. Miles de mujeres contaron sus historias, compartieron sus heridas y, como yo, se permitieron empezar de nuevo, porque, a veces, el amor más valiente es el que se retira a tiempo. Tras la denuncia, la limpieza y la recogida de lo poco que no destruyeron, Ernesto y yo decidimos que no podíamos seguir viviendo en aquella casa. No por miedo ni por rabia, sino porque ya no era hogar. Una cosa aprendí con los años: un hogar no es donde guardas tus cosas, sino donde puedes respirar sin sentirte juzgada. Vendimos el piso en cuestión de semanas, a buen precio, por suerte, y con eso compramos algo pequeño pero acogedor en la costa de Huelva. Una casita blanca, rodeada de bugambillas, con un porche de madera donde da el sol desde las 9 hasta las 5. Ahí, por fin, empezó nuestra vida. Desayunábamos al aire libre. Leíamos el periódico mientras las gaviotas volaban sobre el mar. Ernesto salía cada mañana a pescar, y yo retomé algo que creía haber perdido para siempre: la costura. Volvía a hacer punto de cruz, a bordar iniciales en pañuelos de lino, y hasta me apunté a un taller de poesía para mayores. Una tarde de abril, en la tertulia del Centro Cultural, nos pidieron escribir una bendición para nuestro yo del futuro. Recuerdo que me quedé en silencio, con el bolígrafo suspendido. No porque no supiera qué escribir, sino porque tenía demasiado. Al final, lo resumí así: que nunca más vuelvas a perderte para salvar a quien no quiere ser salvado. Ernesto lo leyó por encima de mi hombro y sonrió con los ojos. Luego me preguntó: ¿es lo que te dirías a ti misma? Y le respondí: no solo a mí, a todas las mujeres que han sido madres, esposas, hijas, y que se han olvidado de ser personas. Él asintió y me acarició la mano con esa ternura que solo se cultiva después de años y heridas. Entonces, ¿ya eres libre? Sonreí, no con la boca, con el pecho. Por fin lo soy, libre, completa y en paz. No volvimos a mencionar a Laura, no por rencor, sino porque en esta nueva etapa
No queríamos vivir anclados a los fantasmas. Pero el pasado, como siempre, no se rinde tan fácil. Un domingo por la mañana, el teléfono fijo, el único que aún teníamos, sonó con insistencia. Ernesto fue quien descolgó. Lo puso en altavoz, sin decir nada. Era ella. Su voz sonaba rota, sin fuerza, como si la estuvieran exprimiendo desde dentro. Papá, mamá, necesito ayuda. Ernesto me miró. Yo no dije nada. Laura continuó. Andrés ha sido despedido definitivamente. Está en paro y su madre ha tenido un derrame. Está en coma. Nos han echado del piso que alquilábamos. He intentado encontrar trabajo, pero nadie me coge. Dani pregunta por vosotros cada día. Os echa de menos. Se quebró. Yo también os echo de menos. Hubo silencio. Y fue ese silencio el que dijo todo. Colgamos. Sin odio, sin gritos. Solo colgamos. Porque hay una línea invisible que, cuando se cruza demasiadas veces, ya no puede borrarse. Cambiar de número fue lo siguiente. Y esa misma semana, dimos de baja nuestras redes sociales, cerramos cuentas antiguas y eliminamos toda puerta de entrada al pasado. No lo hicimos por miedo, lo hicimos por respeto. A nosotros mismos, a nuestra paz. Pasó el tiempo. El verano trajo olas y noches de vino bajo las estrellas. El otoño, los primeros guisos de cuchara, las castañas asadas y las mantas de sofá. La vida se hizo lenta, suave, como una canción sin prisas. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un vecino del barrio nos invitó a una charla en la biblioteca municipal sobre vínculos familiares y límites emocionales. Fui por curiosidad, y allí, entre personas desconocidas, una mujer mayor tomó la palabra y dijo: «Mi hija me trata como si mi amor fuera deuda, y he tardado 72 años en decir basta». Alguien la aplaudió. Luego otra, y yo en ese instante entendí que no estaba sola, que lo mío no era un caso aislado, que había una generación entera de mujeres que habían dado y dado y dado, hasta que ya no les quedaba nada. Esa noche escribí en mi diario: el amor no es sacrificio si no hay reciprocidad, es condena. Poco antes de Navidad, recibimos una carta, escrita a mano, sin remitente, pero con una letra que reconocí al instante. Decía: «Mamá, sé que no merezco perdón, que me equivoqué, que fui injusta, egoísta, pero he tocado fondo. Dani ya no me llama mamá, me llama por mi nombre. Me tiene miedo. Solo quiero que sepas que si algún día quieres saber de nosotros, te dejo un número nuevo. No para pedirte nada, solo por si te nace. Laura». La leí 2 veces. Luego la guardé en el cajón de los manteles. No para responder, sino para recordarme que incluso el arrepentimiento llega tarde cuando el daño ya ha echado raíces. El 31 de diciembre, Ernesto me despertó con una bandeja, churros recién hechos, zumo de naranja y una rosa blanca en un vaso de cristal. ¿Sabes qué día es hoy?, me preguntó. «El último del año», respondí, «y el primero de nuestra nueva vida». Brindamos esa noche con cava frente al mar, solo él y yo, sin móviles, sin llamadas, sin promesas, solo presente, y por primera vez sin culpa. No sé cuánto tiempo me queda, ninguno lo sabe, pero lo que sí sé es que no pienso regalar ni un solo segundo más a quien no me respete. Ser madre fue una parte hermosa de mi vida, pero ahora soy mujer. Y esta mujer, por fin, ha aprendido a decir no. Ha aprendido que hay vínculos que no se rompen, pero que sí se sueltan. Y que no toda historia tiene reconciliación. A veces el final feliz no es volver, es alejarse.